Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, soy Majo y hoy vamos a estar hablando del capítulo número 3 del webtoon de Debajo del Roble y lo vamos a estar comparando con los capítulos 4 y 5 del primer libro de la primera temporada de las novelas. Como siempre os digo, todos los links oficiales para leerlo lo tenéis abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por aquí arriba para aquellos que necesitéis un soporte un poquito más visual para encontrarlo todo. El día de hoy, en este capítulo en concreto, hay muchas diferencias, así que vamos a estar interconectando el webtoon y la novela al mismo tiempo, porque si no sería un poco raro ir para atrás para adelante. Yo creo que se va a entender un poquito mejor en este caso cuando hay tantas diferencias. Así que nos vamos a poner a meternos en harina y vamos a empezar. Y tengo que empezar diciendo que en las novelas la cosa no empieza así. En el webtoon tenemos aquí que nos están recordando la idea de que, por ley, las mujeres pertenecen a sus maridos. Y Maxi se está preguntando, ¿es lo mismo aquí? Esta pregunta viene y este pequeño, vamos a poner así como decir que es un preámbulo del capítulo, viene porque en las novelas, Riftan y Maxi tienen una conversación un poco más larga después de que Riftan le diga a Maxi, nos vamos a mis tierras, ¿no? La conversación va un poquito más allá. Maxi duda al principio porque Maxi le va a decir, pero vamos a ver, necesito el permiso de mi padre. Y Riftan le va a decir, ¿por qué necesitarías tú el permiso de tu padre cuando ya somos marido y mujer? No tiene mucho sentido, o sea, ¿por qué? Entonces, obviamente, esto va a tirar hacia una conversación en la que Maxi no entiende. En este punto de la historia, Maxi no comprende todavía cuál es la situación, ni cómo está, ni sabe cómo tratar en general a los hombres, ni sabe cómo tratar, obviamente, a Riftan. No tiene ni idea de nada, está acojonada, básicamente. O sea, para quien no entienda el término, para mis amigos del otro lado del mundo, básicamente tiene mucho miedo. Miedo por todo, o sea, tiene miedo por la situación, tiene miedo por su padre, tiene miedo por las represalias en el caso de que Riftan se divorcie de ella y aún así se está dando cuenta de que no, de que Riftan se la lleva, o sea, de que Riftan todavía debe de querer algo con ella, ¿no? Entonces está pensando en plan de, pero de verdad esto va a suceder, o sea, hola, o sea, me está considerando todavía su mujer, aquí nos vamos, ¿no? Y así es como empieza en el webtoon, que además recuerda las palabras de Riftan en la que dice eres mi mujer y obviamente pues aquí es donde comienza todo, ¿no? Y de hecho el título de crédito va a aparecer después de esta pequeña escena que tenemos aquí, ¿no? E inmediatamente después ya vemos a Riftan y a Maxi metidos en el carruaje yendo hacia Anatol. En el webtoon tenemos aquí esta parte en la que Maxi se va a estar preguntando en plan de cómo hemos llegado hasta aquí, o sea, qué ha pasado, ¿no? Está saliendo del ducado de Croiso, cosa que ella nunca había hecho antes, o sea, Maxi, recordemos que había estado recluida en el castillo del ducado de Croiso precisamente por su impedimento del habla, o sea, su padre la había tenido muy recluida con la excusa de que estaba enferma constantemente y todos los nobles pensaban que el problema principal que tenía Maxi es que siempre se encontraba indispuesta porque la pobre mujer tenía algún tipo de enfermedad y probablemente el duque de Croiso decía que era obviamente los genes de su esposa porque su esposa también había fallecido, o sea, la madre de Maxi había fallecido temprano, ¿no? De hecho, ya sabemos que Maxi prácticamente solamente se crió con su padre abusivo, ¿no? Entonces, aquí en el webtoon vamos a ver que Maxi va a estar constantemente como pensando, ¿no?, en la situación, diciendo, vamos a ver, no me puedo creer que nos hayamos ido del castillo sin haberle dicho nada a mi padre, estará furioso, y por qué Riftan está básicamente llevándome. Y Maxi va a estar recordando aquí que el rey Rubén había ofrecido la mano de la princesa en matrimonio a Riftan y que no, o sea, Maxi está diciendo no es posible que Riftan haya declinado esta oferta. O sea, una mujer brillante con el pelo rubio y maravillosa y los ojos azules, una conocida maga de renombre, básicamente, o sea, a su lado yo no soy nadie, ¿no? O sea, la princesa Agnes es maravillosa y encima luchó
mano a mano con Riftan durante 3 años en la campaña del dragón, ¿no? Entonces, o sea, pensar que alguien de esas características pueda casarse con Riftan y que Riftan diga que no y se quede conmigo es totalmente absurdo. Y Maxi está aquí pensando, o sea, tiene que ser un tonto si rechaza esta oportunidad, teniendo en cuenta que además solamente posamos una noche juntos como marido y mujer, ¿no? Y además Maxi recuerda, en plan, vamos a ver, y encima nunca quiso este matrimonio para empezar, ¿no? O sea, se casó sin querer. Y además está dándose cuenta, en plan, pero y además es totalmente increíble que se acuerde de mí teniendo en cuenta que solamente nos unieron por obligación y sabiendo además que la princesa es un partido muchísimo mejor para Riftan. O sea, y encima yo que soy una tonta que no vale para nada, ¿no? En el webtoon además vamos a ver una escena muy divertida en la que Maxi se va a dar cuenta de que Riftan tiene algo de carmín en el labio y Maxi va a recordar el momento que acaban de tener en el sofá del castillo del duque de Croiso y básicamente empieza a decir, vamos a ver, él empezó a hacer esto, o sea, porque no siente vergüenza, o sea, qué hombre más raro, ¿no? Y Maxi se va a quedar mirando por la ventana unos instantes viendo cómo el castillo de Croiso desaparece en su vista y dándose cuenta de que, Dios mío, están yendo de viaje y Maxi está muy impresionada por las vistas porque nunca había salido, ¿no? Y con todo esto, Riftan, que la está observando constantemente en el webtoon, va a carraspear un momento y Maxi va a pensar, oh Dios mío, le estoy molestando, ¿no? Con mi manera de actuar. Sin embargo, Riftan lo que le va a decir, o sea, estar conmigo es tan horrible. Y Maxi va a decir rápidamente, no, o sea, no es eso lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Quieres irte de vuelta al castillo? Esto lo dice porque obviamente la acaba de ver mirando hacia el castillo en plan de maravilloso. Y Maxi está en plan de no quiero volver, o sea. Y mientras piensa, es que mi padre probablemente me mata si. O sea, que mi padre vamos, se deshace de mí si vuelvo y rechazo esta oportunidad de arreglar las cosas, ¿no? Y Maxi va a decir aquí, no es eso, es que nunca ha estado en un carruaje. X. Básicamente va a tener ahí como una pequeña de excusa, ¿no? Entonces aquí Riftan le va a decir, no sé mucho de ti y probablemente tú no sabes tampoco mucho de mí, pero si vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos, tenemos que hacer algo con esto porque es que mi presencia, o sea, sola mi presencia, te hace temblar de miedo. Y Maxi se queda en plan de como que el resto de nuestras vidas, ¿no? Y Riftan en plan de vamos a ver, somos marido y mujer y tenemos que vivir toda nuestra vida juntos por el resto de nuestros días. O sea, no es así, o sea, y puede que yo sea una persona que viene de un origen muy humilde, pero para mí el matrimonio es sagrado y parece que no es lo mismo para ti, o sea, porque me estás haciendo esta pregunta, obviamente estamos casados, ¿no? Y Maxi va a decir, no, o sea, Maxi está tratando aquí de continuar con una conversación que realmente no sabe cómo continuar, o sea, está todo el rato en plan de no era eso lo que quería decir, y Riftan va a estar aquí insistiendo, ¿no? En plan, entonces, ¿qué es lo que te pasa, no? Porque en los últimos 3 años que he estado fuera, o sea, realmente lo único que has estado has decidido quedarte en el castillo de Croiso en vez de estar en mis tierras. Y Maxi rápidamente, cuando de hecho en el webtoon la agarra, va a decir, no, es que yo no sabía dónde estaba el castillo de Croiso, ¿no? Y Riftan le va a decir, no, no te quedes conmigo, o sea, mis hombres fueron a buscarte más de una vez para llevarte a mis tierras y quizá la hija de un duque no tiene ningún tipo de consideración con mis pequeñas tierras, pero para mí es un sitio que tengo en mi corazón y que era además tu obligación estar ahí. O sea, Maxi va a decir, pero es que nunca me dijiste
nada, ¿no? O sea, Maxi está tratando de buscar excusas en plan de vamos a ver, viniste, nos casamos, tuvimos la noche de bodas y a la mañana siguiente ya no estabas, ¿no? Esto es lo que quiere decir Maxi, en plan yo no tenía ni idea de nada, ¿no? Y Riftan aquí le va a decir, pero ¿qué es lo que pensabas hacer si estabas embarazada? O sea, ese niño habría sido el heredero de Anatol y tú aún así estabas en el ducado de Croix, o sea, ¿qué diablos? Y Maxi le mira como en plan de hola. Y mientras está pasando esto es cuando vamos a tener el problemita con los monstruos, ¿no? ¿Qué pasa? Y paramos aquí un segundo porque hay que ir a las novelas, porque esta conversación en concreto en las novelas es mucho más larga, pero mucho más larga. De hecho aquí, en las novelas, ¿cómo decirlo? Riftan es muchísimo más claro en las novelas y habla bastante más o dice bastantes más cosas que en el webtoon. Y me refiero. Porque claro, Riftan de hecho cuando le pregunta, o sea, toda esta parte que vimos de Maxi, en plan mirando por la ventana y luego acordándose, viendo el carmín y tal, y acordándose de lo que acaba de pasar. Esto es una licencia que se están tomando en el webtoon un poco para aligerar un poco la situación y para ver que Maxi pues obviamente está emocionada por salir de allí y demás, pero la pregunta que le hace Riftan realmente cuando está dentro del carruaje es, ¿realmente me consideras tan repulsivo? O sea, literalmente es como, soy tan feo. Es que es como... O sea, y de hecho le dice, por lo menos trata de ocultarlo, ¿no? O sea, no tengo ninguna intención de salir del carruaje para evitarte el problema de estar en mi compañía. Y eso es lo que le dicen las novelas. Esto obviamente en el webtoon lo omitieron. O sea, fue como no vamos a poner algo tan serio, ¿no? O sea... y de hecho, esta conversación empieza después de que Riftan hubiera estado mirándola constantemente y pensando realmente que Maxi le está mirando con asco. Cuando Maxi lo único que está haciendo es pensar en todas las cosas por las que ella no debería de estar ahí. O sea, es en plan de vamos a ver, o sea, ¿yo qué hago aquí? O sea, no entiendo nada. Riftan tendría que estar con la princesa porque esa parte, que sí que la vemos en el webtoon de ese diálogo interno que tiene Maxi, sí que está en las novelas también, ¿no? Maxi, de hecho, le va a decir muchísimo más claramente que en el webtoon, en plan de no eres totalmente, o sea, no eres repulsivo, o sea, nunca he dicho nada de eso, o sea, no considero que seas de esa manera en lo absoluto, ¿no? Entonces aquí Riftan, que resopla en las novelas, va a decirle, pero tienes que darte cuenta de que no somos una pareja normal, o sea, te estás dando cuenta de que no somos una pareja al uso. Y aquí va a ser donde sí que vemos esta frase que dice también en el webtoon de no sé mucho de ti, tú no sabes mucho de mí, pero eres mi mujer y eso significa que vamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos y tal, ¿no? Y aquí se quedan un poquito más en esta idea del matrimonio. Dice, nos casamos 3 años, hace 3 años, y, y somos marido y mujer, o sea, las parejas de casados viven juntas, ¿no? O sea, y mientras Maxi está en plan de flipando, en plan de, pero esto es de verdad, ¿no? Y, y como os digo, poco después tenemos la conversación esta de que sí, soy de un hombre humilde, de origen humilde y demás. Y la discusión que tienen sobre el hecho de que Maxi no había ido al castillo de, o sea, no había ido al castillo de Anatol después de haberse casado con él, es un poquito más larga también. O sea, y Maxi se va a disculpar, cosa que aquí es que no le da tiempo. O sea, en el webtoon, obviamente con el problema del impedimento del habla, o sea, del tartamudeo que tiene Maxi, esto lo quisieron acelerar un poquito y cambiaron un poquito las cosas. Y lo del tema como os digo, o sea, realmente la conversación en general está bastante bien resumida, pero si os interesa saber más detalles sobre la conversación en sí y cómo realmente estaban emocionalmente Riftan y Maxi a este punto, las novelas es a donde tenéis que ir, porque en las novelas está muchísimo mejor explicado la sensación que tiene Riftan aquí, que es que básicamente su mujer
no le soporta, o sea, no puede ni verle, le debe de considerar la cosa más fea del mundo, de hecho eso es lo que él siente que cree, o sea, que Maxi piensa de él, y sin embargo Maxi aquí lo que está es acojonada porque no entiende nada. De hecho en las novelas hay un punto muy concreto en el que Riftan le va a decir, o sea, parece que... O sea, me tratas como si realmente yo fuera a pegarte o algo, o sea, tienes tanto miedo de mí que es la sensación que me da, que tienes toda o sea, tienes cara de estar pensando que voy a hacerte algo, o sea, que te voy a maltratar o algo. O sea, Riftan es la sensación que tiene y es real. O sea, lo que Riftan no sabe a este punto es que Maxi realmente se siente así. Porque el trato que ha tenido Maxi con hombres a lo largo de su vida ha sido con su padre, y su padre sabemos que la maltrataba desde un principio. Entonces, el hecho de que Riftan al principio de las novelas haga precisamente este comentario, a mí me daba mucho... o sea, me daba mucho que pensar, porque era en plan de, vamos a ver, este hombre, cuando te lees la historia por segunda vez y te das cuenta de que en la primera parte de la novela, o sea, nada más están hablando por primera vez, básicamente, después de haberse casado y haber vuelto después de 3 años, Riftan le dice en plan, es que parece que crees que voy a hacerte algo. Y es como, es que Riftan, cariño mío, esa es la realidad que ha vivido tu mujer durante todos estos años y que no te vas a enterar hasta libros después. O sea, es como, tú esto no lo sabes. Pero realmente esa era la sensación, ¿no? De Maxi, de el miedo en general, miedo a lo desconocido, miedo a lo que fuera a pasar, miedo porque Riftan se molestase y la llevase de vuelta, miedo a su padre, miedo por todos lados. O sea, en el principio de este webtoon, Maxi es un saco de miedo y de ansiedad completo. O sea, es lo único en lo que vive Maxi, en un completo estado de ansiedad perenne que básicamente solamente se va a terminar capítulos después, cuando ya la mujer se relaje un poco y se dé cuenta de que obviamente Riftan es buena gente, no la va a dejar tirada, y de hecho no solamente es buena gente, es que la ama con locura. O sea, esto hasta que no se entere Maxi va a estar con esta sensación terrorífica de ansiedad y miedo interno constante, ¿no? Como os digo, posteriormente va a venir todo este tema con los monstruos, que he de decir que shocking, o sea, shock. Es más largo el tema de los monstruos, o me parece más largo en el webtoon que en las novelas. En el webtoon está muy bien la parte esta de los monstruos, está muy bien hecho, en el sentido que realmente uno ve la amenaza, o sea, vemos al monstruo que llega al carruaje, vemos como Riftan sale directamente para ir a combatirlos, le dicen a Maxi que se quede en el carruaje, pero Maxi, obviamente con todo el movimiento que hay, termina saliendo disparada del mismo, a pesar de que le habían dicho que no podía salir de él porque era lo único que tenía escudo, por así decirlo. Y cuando es despedida del carruaje, se encuentra con Ruth, que le va a decir, por favor, mi señora, vuelva usted al carruaje, no salga. Y Maxi en plan de, ya no quería salir, pero es que, en fin, la situación. Y con todo y esto, en el webtoon, Maxi ve como un ogro va hacia ella y como Riftan va a acabar con el ogro. Y esto es ya el final, o sea, del capítulo. Riftan acaba con el ogro y luego veremos qué es lo que sucede después de que Riftan acaba con el ogro, ¿no? En las novelas la historia, como os digo, es un poquito más rápido. O sea, sí que está por esas fases también. O sea, llegan los monstruos, Riftan sale, Maxi se queda en el carruaje, totalmente llena de más miedo todavía del que ya tenía. Y se encuentra con Ruth, todavía no sabe qué es Ruth. Ruth es la persona que está a cargo de mantener el escudo, obviamente como mago en el carruaje. Y va a ser Ruth el que le va a decir a Maxi, métete dentro, aunque en este punto de la historia en el webtoon no sabemos quién es esa persona que está ahí. Ya os digo yo, para los que estáis leyéndonos de nuevo, que es Ruth, es nuestro querido mago Ruth. Y posteriormente, cuando Maxi está tratando de acceder al carruaje, es cuando escucha algo detrás de ella, y lo siguiente que ve, y que nos lo explican en el webtoon, es básicamente como un río rojo cae a su alrededor, para decirlo de una manera que no nos peten el vídeo. Y esa imagen
es la que hace que, como ya la pobre muchacha tenía una ansiedad interna terrorífica, vomite. Y ahí es donde acaba, por así decirlo, el webtoon, ¿no? En ese momento en el que Riftan obviamente está luchando contra el monstruo delante de Maxi, sucede esto, Maxi ve o sea, el final de la acción de Riftan y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Este es el capítulo 3 del webtoon de Debajo del Roble, que como veis la serie empieza fuertecita, o sea, es de verdad una de las cosas que más me engancharon de esta novela, es que aquí ya se ve en 3 capítulos, has visto la parte romántica, el conflicto que hay entre los dos personajes por las circunstancias, se ve acción enseguida dentro de la historia, una acción que además está muy bien escrita, tanto en el webtoon como en las novelas, pero en las novelas está tremendamente bien escrita. Y vemos un universo en el que no solamente nos vamos a centrar en una trama romántica, o sea, esto no es, y lo digo siempre en los vídeos, sobre todo en los vídeos de las novelas, de los resúmenes de las novelas, que siempre comento que precisamente esta novela, pese a que somos la mayoría de mujeres la que la estamos leyendo, o porque es una novela que tiene pues este contenido, vamos a decir, enfocado en mujeres, o más, vamos a poner muchas comillas aquí porque esta novela realmente no es pastelosa, pero que tiene todas estas escenas de intimidad que los hombres pues a lo mejor no se sienten tan atraídos a leer este tipo de literatura normalmente porque lo ven como algo para mujeres, y sin embargo la temática de esta serie en concreto es muy para hombres, porque de hecho durante todas las novelas el punto de la que es como más masculino, sin necesidad de andar haciendo nada de roles de género ni nada, no me quiero meter en esos berenjenales en el canal, ni muchísimo menos, pero que sí que es cierto que yo considero que esta novela en concreto, pese a que la mayoría de las lectoras somos mujeres porque está enfocado en eso y esté escrito por mujeres, la realidad es que el trasfondo de las novelas y del webtoon en concreto es de mucha acción, si bien es cierto que no es hasta la temporada 4 que vamos a ver esa acción ya de corrido, ¿no? Porque esto es básicamente como el calentamiento de las novelas, porque son muy largas, y obviamente también el calentamiento del webtoon, que acaba, por así decirlo, de empezar, teniendo en cuenta que aunque son ya 3 temporadas las que hay, son muchas las temporadas que va a haber, porque son muchos los libros que hay que narrar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aquí dejamos el vídeo del capítulo número 3. Espero el viernes, y si no el sábado, teneros el vídeo del capítulo número 4. Teniendo en cuenta que vamos a tener vídeo para miembros esta semana. No sé si lo voy a poder hacer el jueves, si ya lo habréis tenido, o si lo tendremos para el viernes, pero bueno, en cualquier caso, como siempre os digo, si no estáis suscritos, daros a suscribir, darle a suscribir ya a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo, porque todavía estamos ajustándonos un poquito con esta nueva temporada del canal. Y nada, espero que tengáis o que estéis teniendo una excelente semana. Yo por aquí os dejo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, si os quiere.